La economía colonial. Cuando la etapa de la conquista terminó, los españoles habían arrebatado el oro y la plata acumulado por los indígenas. En la época colonial comenzaron a explotar lavaderos y minas, generando una importante riqueza a costa del trabajo de los indígenas chilenos. También se dio paso a las faenas ganaderas y agrícolas en el territorio nacional. De acuerdo a los principios mercantilistas existentes durante la colonia, la riqueza de cada nación tenía directa relación con la acumulación de metales preciosos que poseía cada una. Pero esto no era todo. La corona, para dar cumplimiento a su política económica, dispuso que las colonias solo comercializaran con ella a través de flotas escoltadas por naves de guerra para evitar que los extranjeros obstaculizaran este proceso y por los posibles ataques de piratas y corsarios. Pero especialmente lo que más quería evitarse era que el oro y la plata se fugaran de sus manos. En América los europeos hallaron especies novedosas para ellos: maíz, tabaco, trigo, cacao y papa, además de otros cultivos como por ejemplo tomate, maní, mandioca, pimentón y yerba mate. En cambio, el aporte indígena de la ganadería fue muy escaso. Los primeros equinos del Río de la Plata fueron traídos por Pedro de Mendoza. El ganado ovino y vacuno provino del Alto Perú. En sus inicios no fue particularmente fácil la vida económica en las colonias, donde no existía la moneda como medio de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Luego se usaron ciertos productos como monedas, lo que provocó que los precios no eran iguales en un lugar que en otro. La economía colonial fue lógicamente complementaria de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudiera soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado a través del sistema de encomiendas y la ambiente que originaron abusos. Características de la economía colonial. Los españoles instauraron nuevas formas de extracción de recursos a gran escala y los territorios americanos se convirtieron en centros de exportación de materias primas y metales preciosos. Por otra parte, España abastecía a los territorios americanos de productos manufacturados. Esto generó una relación comercial de dependencia que impidió el desarrollo industrial de las colonias, en las que solo se extraían materias primas. Las principales actividades que se realizaron en América durante la colonia fueron la minería y la agropecuaria. La minería fue la primera actividad económica que se desarrolló masivamente en América. Debido a la misión mercantilista de la economía, explotaban metales preciosos. Los principales metales explotados fueron la plata y el oro, y en algunas zonas se extrajo cobre en menor medida. Durante el siglo XVI se descubrieron las minas más importantes de plata en América, las de Potosí, actual Bolivia, y las de Zacatecas, actual México. Los conquistadores obtenían los minerales por medio de trueque o saqueo, pero luego organizaron la mano de obra indígena. Ellos trabajaban en las minas y lavaderos, en muy malas condiciones y durante largas jornadas. Actividades agropecuarias. Fue una principal actividad económica colonial. Los españoles civiles y religiosos eran dueños de la mayoría de las tierras, que eran trabajadas por indígenas y esclavos africanos. Se cultivaba el trigo, la avena, la caña de azúcar, la vid, entre otros. Todas estas especies fueron traídas desde Europa. También había productos de origen americano, como el tabaco y el maíz. Los principales núcleos productivos y sociales fueron los siguientes. Haciendas. En la agricultura producían cereales como el trigo, el maíz y hortalizas que se intercambiaban en el mercado local o el comercio interno. España introdujo en América el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo, y se elaboraban el cebo y el charqui. Usaban mano de obra indígena y luego mestiza. Plantaciones.
Zonas tropicales de gran tamaño dedicadas a cultivos especializadas en productos como azúcar, café, algodón, tabaco y cacao. Eran productos que se exportaban a Europa extraídos por mano de obra esclava de origen africano. La industria no llegó a desarrollarse demasiado ya que los productos manufacturados llegaban desde Europa. Sin embargo, el costo elevado de esto favoreció el desarrollo de una industria artesanal que elaboraban telas, cuero, espejos de fierro y plata, entre otros. El comercio del Atlántico. En el siglo XV, Europa accedió a nuevas rutas comerciales. Se abrió un nuevo mercado de establecimiento, el mercantilismo, que impuso un fuerte control estatal a la economía debido a su interés que fue acumular metales preciosos. El comercio de las colonias españolas en América estaba controlada por el monopolio comercial que obligaba a las colonias americanas a comerciar solamente con España, y la restricción del comercio entre las colonias, que se basaba en el intercambio y la producción que hacían las colonias y era limitado solo a algunos comerciantes. Rutas comerciales entre España y América. La Casa de Contratación estaba encargada de velar por el cumplimiento del monopolio comercial. Protege a los intercambios comerciales. En el siglo XVI se implementó el sistema de flota y galeones. Este se trataba del intercambio de productos entre la metrópoli y las colonias americanas. Debían realizarse exclusivamente por una flota de embarcaciones de corona, y se establecieron las rutas específicas que se debían seguir entre España y América. Cada año, las embarcaciones iniciaban viajes hacia América, desde el puerto de Sevilla, en España, para dirigirse a los puertos de Veracruz, en México, donde se distribuía para su comercialización al Virreinato de Nueva España. Desde Cartagena de Indias se abastecía toda Nueva Granada. Desde el puerto de Portobelo, las mercancías eran reembarcadas hacia el Callao, desde donde se distribuían al Virreinato del Perú, llegando finalmente a Chile. Piratas y contrabando en América. La economía colonial tuvo algunos problemas que perjudicaban el monopolio de la metrópoli. Uno de ellos fue el ataque de piratas y corsarios a las flotas y galeones que zarpaban desde España o los saqueos que realizaban en las costas americanas. Los piratas robaban los barcos de manera independiente, mientras que los corsarios eran contratados por potencias enemigas de España, como Inglaterra, para apoderarse de las riquezas americanas. El contrabando fue otro de los problemáticos que sufrió el comercio colonial. Consistía en el tráfico ilegal de productos provenientes de naciones que competían con España, Francia, Inglaterra y Holanda. Para la población local, esto era una solución frente a la escasez de productos provocada por el aumento de la población o los altos precios que alcanzaban algunos productos españoles. El ingreso de productos fue de forma ilegal. Fue difícil controlar por la corona española debido a la gran extensión de las costas y la lejanía de algunas colonias, entre otros factores. El comercio de esclavos. Una de las bases de la economía colonial fue el empleo de mano de obra esclava. En un principio, los pueblos originarios de América, que eran considerados súbditos de la corona española, debían pagar impuestos, y lo hicieron con trabajo. Sin embargo, los abusos por parte de los conquistadores y la falta de protección al indígena provocaron que la población originaria disminuyera. La escasez de mano de obra y el mestizaje incentivaron a la aparición de las nuevas relaciones laborales. En los casos donde existían una gran producción a gran escala, como la de las plantaciones tropicales, se utilizó mano de obra esclava proveniente de África.